Como el salmista en el salmo de este día, en el salmo 137, estamos delante del Señor para bendecir, alabar, colocar nuestras necesidades delante de Dios. Y el Señor nos dice de manera muy sencilla en su palabra que estamos llamados por Él a ser testigos de su amor. Es un poco lo que nos recuerda esta primera lectura del libro de Isaías en el capítulo 6. Después de la muerte del rey, después de un momento de crisis, después de tantas dificultades, el Señor se pregunta quién va a enviar. Y el profeta dice: aquí estoy, Señor, tú me has limpiado, me has liberado, mándame, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y esa misma idea de ser enviado por Dios, de ser llamado por Dios, llamado y enviado, se repite en la carta de San Pablo a los Corintios y en el Evangelio de Lucas que escuchamos en esta mañana. Lo primero que tal vez el Señor quiere que recordemos es que alabarlo y bendecirlo no es simplemente para uno sentirse bien, sino para sentir el llamado de Dios y comprometerse con ese llamado. Que ser llamado de Dios es fundamentalmente ser llamado a un cambio de vida. Es lo que sucede en la vida del profeta Isaías, es lo que sucede en la vida de Pablo y es lo que sucede en la vida de los discípulos. Uno a veces cree que buscar a Dios y seguir a Dios es para seguir como en las mismas y que Dios le solucione a uno sus problemas. El Señor nos recuerda que su presencia en nuestra vida es para transformar nuestro corazón, para tener la valentía de reconocer eso que Pablo dice con tanta insistencia en este texto de la carta a los Corintios en el capítulo 15. Cristo murió por mis pecados. Pablo reconoce que Cristo realmente hizo una entrega de su vida profunda por él y que esa entrega de Cristo lo lleva a darse cuenta que él no gana nada con perseguir, con matar a sus hermanos, que era lo que antiguamente hacía Pablo. Pablo persiguió cristianos, Pablo acusó a los cristianos, Pablo condenó a los cristianos, hizo justicia con su propia mano, pero su encuentro con Jesucristo llevó a darse cuenta que él no era el dueño de la vida de nadie. Lo llevó a convencerse de que no había necesidad de otro sacrificio distinto del que ya había hecho Jesucristo. Por eso Pablo empieza a descubrir que su vida está en ponerse en las manos del Señor y dejarse transformar por Él. Eso mismo es lo que pasa con los discípulos. Si hay algo que el Señor nos quiere regalar en su palabra en este día, es que no tiene sentido que alabemos o bendigamos al Señor si nuestro deseo es hacer el mal. No tiene sentido que uno busque a Dios simplemente para que le arregle los problemas y uno después seguir haciendo lo mismo que ha hecho otras veces. Que el encuentro con Jesucristo realmente tiene que cambiarnos la vida y tiene que llevarnos a comprometernos con el cuidado de la vida, con la construcción de la paz y con el respeto y la valoración de la vida de los hermanos. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de hacer vida lo que los profetas, los discípulos, los hombres y mujeres que se han encontrado con Dios han podido experimentar en su corazón. Para entender más a fondo esa realidad, es muy importante para nosotros en este día no olvidar el Evangelio de Lucas en el capítulo 5. El texto dice que los discípulos pues vivían su vida, estaban arreglando sus redes y el Señor les hace una invitación a remar más adentro. Ese remar más adentro, como lo ha repetido la Iglesia muchas veces, es la intención de no conformarnos con lo que hemos hecho y es atrevernos a descubrir que cuando uno deja que Dios se monte en su barca, que Dios camine con uno, la vida coge otro color, la vida encuentra caminos nuevos, que dejarse conducir por Dios siempre nos permitirá a nosotros encontrar la manera de amar, de servir, de ayudar sin herir ni maltratar a nadie. Cuando como cristianos o hombres de fe creemos que tenemos que hacerle daño a alguien para hacer algo bueno, eso no viene de Dios. Que uno tenga que matar a alguien para poder liberarlo de una opresión, eso no tiene nada bueno. Y por eso el Señor insiste en que sus verdaderos discípulos, quien deseamos caminar tras el Señor Jesús, estamos llamados a ir mar adentro. La característica más especial del mar es que el mar es incierto. Mientras uno camina en tierra firme, pues uno sabe que pisa, pero en el mar, en un lago, pues uno va confiado en unas tablas que lo conducen. Y de la misma manera, cuando uno hace el camino de la fe, pues va confiado en el Señor, que camina con nosotros, que va en nuestra barca, que está ahí para decirnos que no tengamos miedo y sobre todo
para indicarnos hacia dónde echar nuestras redes, porque uno a veces cree sabérselas todo. Por eso uno confía en el Señor y aprende a escucharlo para no actuar a la ligera pensando que se la sabe todo. Pidámosle al Señor, a la luz de esta palabra, que nos dé a todos la gracia de acogerlo en nuestro corazón. Cuando venimos a poner nuestras necesidades y súplicas en las manos del Señor, lo hacemos con una sola intención, con el anhelo y el deseo de que el Señor nos renueve y nos transforme. No a los otros, sino a cada uno. No para que el Señor haga milagros en la vida del otro como a la fuerza, sino para que nuestra vida se vuelva el milagro de que el amor de Dios es posible y visible. Por eso al final del Evangelio, el texto insiste en que Pedro y sus compañeros tuvieron una gran pesca. Este año la Iglesia nos está diciendo que debemos ser peregrinos de la esperanza. ¿Y qué es un peregrino de la esperanza? Uno que se atreve a escuchar a Dios, uno que se atreve a amar según Dios, y uno que sobre todo aprende a reconocer que Cristo ha dado la vida por él, como lo dice Pablo en la segunda lectura, y se arriesga de manera sencilla, con humildad, reconociendo sus limitaciones, a dejarse transformar por el amor de Dios. Si ustedes miran la vida de los santos, del santo que ustedes más quieran y del que sean más devotos, eso fue lo que hicieron. Nunca dejaron de sentirse pecadores, nunca dejaron de descubrir que habían cosas por mejorar, pero sobre todo, nunca dejaron de caminar con Jesucristo, de dejar que Él les indicara el camino, que Él les mostrara cómo amar, cómo servir, cómo perdonar, cómo hacer la vida en comunidad. Al final del Evangelio, Jesús les dice a sus discípulos: vengan y síganme, yo los haré pescadores de hombres, los haré constructores de la comunidad. El signo de que uno camina con Dios es que uno aprende a cuidar la vida de sus hermanos. El signo de que uno camina con el Señor es que uno aprende a respetar y amar la vida de los que están a su lado y aprende a construir comunidad. Cuando usted empieza a sentir que en su casa usted pelea además con su esposa, que usted no se entiende con los hijos, que usted ni siquiera se entiende con usted mismo, pues recuerde que de pronto usted se desmontó de la barca del Señor y es hora de decirle al Señor que venga a usted, que lo ayude en esta situación, no para que Él haga cosas mágicas, sino para que Él nos dé la fuerza para cambiar desde lo profundo de nuestro corazón. Uno a veces deja que el odio conduzca su vida, que la envidia conduzca su vida, que la fuerza de 3 o 4 pistolas que tiene en la casa sean su seguridad, y uno empieza a dejar que otras cosas sean las que en la barca de su existencia vayan conduciendo lo que el Señor quiere conducir, que es nuestro corazón, para que aprendamos a amar, a servir y a ser testigos de la paz. En la Escritura, el Señor no se cansa de decirnos que a veces nosotros hacemos que nuestro corazón sea un corazón de piedra, insensible, impenetrable, un lugar donde no hay espacio para la ternura, para el aprecio, para el cariño por los hermanos, un lugar donde no hay espacio para poder ir tras las aguas que el mar nos propone. Un corazón endurecido es como una piedra que se hunde hacia el fondo del mar. Un verdadero cristiano es aquel que tiene la valentía de dejar que en su barca, en su familia, en su trabajo y en su comunidad, el Señor nos permita caminar descubriendo que nuestras acciones bondadosas y misericordiosas son las que hacen realmente de nuestra vida un peregrinar en esperanza. Que Dios nos conceda la gracia de hacer vida a su palabra. Todos somos llamados por el Señor y somos llamados para amar, somos llamados para dejar atrás el odio, la envidia, el mal. Y la valentía del cristiano, la grandeza de un cristiano está en reconocer que no es necesario matarnos, que no es necesario herir al otro, que no es necesario hacerle daño a ninguno, sino al contrario es necesario cambiar esas formas y esas maneras de hacerle mal a los otros, para que nuestra vida, amando y sirviendo ejemplo de Jesucristo, sea una vida que experimente el gozo de la cercanía de Dios y aprenda a construir la comunidad de hijas e hijos de Dios, en la que el amor y la misericordia divina se hacen visibles, porque partimos el pan con el pobre, porque no nos volvemos egoístas, porque somos capaces de escucharlo, pero sobre todo somos capaces de alabar y bendecir al Señor, como lo pedía el salmista, con nuestras obras de caridad constantes y con nuestro anhelo permanente de construir una sociedad justa y en paz.
Que el Señor nos dé la gracia de hacer vida a su palabra. Uno cree que sentirse llamado por Dios es hacer cosas extrañas. El Señor nos recuerda que nos llama a construir comunidad, que Él nos llama a descubrir que tal vez le hemos apostado mucho a la guerra, al odio, a la división, a la discordia, a la pelea, a situaciones que nos hacen más daño que bien. Un verdadero cristiano, como lo hizo Pablo, como lo hizo Isaías, como lo han hecho tantos hombres y mujeres de Dios, son aquellos que se atreven a ponerse en camino con el Señor, son capaces de dejar que el Señor entre a su corazón como entró a la barca de Pedro, y descubriendo la importancia de crecer y amar a sus hermanos, nos atrevamos a vivir cada día en su presencia, superando nuestras dificultades, atreviéndonos a mirarnos a los ojos para amarnos y respetarnos y para cuidar la vida de todos y cada uno de nosotros. Que el Señor nos dé la gracia de hacer su palabra vida en nuestra familia, en nuestra comunidad. Y Él que nos permite reunirnos para celebrar el día en que Él venció a la muerte con su resurrección, nos permita saber que todos los días estamos llamados a ser hombres y mujeres que resucitan, porque somos hombres y mujeres que, alimentados por el cuerpo y la sangre de Cristo, nos atrevemos a dejar atrás el pecado y el mal para hacer vida la comunidad de vida y amor que el Señor nos propone realizar cuando asumimos su palabra y vivimos alimentados por los sacramentos que Él nos regala. Al Señor que nos da su palabra, demos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.